Alumno de tercer grado, el día de hoy quiero empezar conversando un poco sobre el coronavirus y hacer ver, ¿no? Hoy día estaba escuchando en las noticias eh, sobre la alarma que hay, la preocupación que hay sobre esto, ¿no? Y bueno, y estaba haciendo ver que en 1918 hubo una pandemia mucho más grave que la que estamos viviendo ahora. Tal vez no sabemos en qué terminará esto, pero mire, esa pandemia duró de 1918 a 1920. En 1920 recién fue el final del contagio. Esa pandemia de gripe de 1918 también fue conocida como la gripe española. Fue una gripe pero fuerte que mató. ¿Cuántos? 50 millones de muertos, 50 millones de muertos. Y es algo que fue por brote de un virus llamado la influenza A del subtipo H1, número 1, número de muertos, 50 millones. Por eso, queridos alumnos, no se olviden, hay que estar pendientes del aislamiento, de la distancia y de la mascarilla. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra clase sobre el virreinato, organización política del virreinato. Como podrán ver ustedes, en la época del virreinato hubo dos tipos de administración. Una administración metropolitana y una administración colonial. La administración metropolitana se hacía directo de España. ¿Por qué? ¿Quién era la máxima autoridad? El rey. Y la Real y Supremo Consejo de Indias. Dos organismos que administraban desde España las colonias. El rey y la Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Cuál es? El rey en esa época pertenecía a dinastías. ¿Qué dinastías había en ese tiempo? La dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones, siglos XVI y XVII, y los Borbones de los siglos XVIII y XIX. ¿Qué funciones tenía el rey? Estamos hablando con respecto a las colonias. Dictaba las reales cédulas. Desde España llegaban al Perú las famosas reales cédulas. ¿Qué eran las reales cédulas? Eran las órdenes del rey. O sea, disponía qué se debería hacer. Y elegir al regio patronato, que eran autoridades religiosas. En esa época mucho tenía que ver la iglesia. La iglesia era muy preponderante en esa época. Entonces, ¿quién elegía a las autoridades religiosas que debían venir al Perú? Era el rey. Era una de sus funciones. ¿Qué función tenía la Real y Supremo Consejo de Indias? Este organismo diseñaba la política administrativa y las leyes para la colonia. O sea, ellos veían qué leyes se iban a dar en la colonia, ¿no? Y también enviaban visitadores a la colonia y realizaban el juicio de residencia de las autoridades salientes del virreinato. O sea, funciones principales del Consejo de Indias. La función principal era, ¿no?, ver la política administrativa que se iba a dar en las colonias. También ellos controlaban, ¿no? Para eso mandaban visitadores a la colonia para ver cómo estaba andando el coloniaje en esa época. Y por último, también, el que había estado gobernando, rendían cuentas cómo había gobernado. De eso ahora se encargaban. O sea, una administración metropolitana quiere decir que esa administración era desde España. ¿Quiénes ejercían? El rey y el Supremo Consejo de Indias.
dos entidades que se encargaban de dirigir desde España los destinos de la colonia. Por otro lado, en la administración colonial estaba el virrey, la Real Audiencia, el corregimiento y los cabildos. El virrey era la máxima autoridad, era el representante del rey de España en el Perú. Funciones: presidía la Real Audiencia y elegía el vicepatronato. El rey elegía al patronato y el virrey el vicepatronato, o sea, autoridades menores, ¿no? El corregimiento en la Real Audiencia. La Real Audiencia reemplazaba al virrey en caso de su ausencia. Los corregimientos, ¿a cargo de quién estaba? De los corregidores. ¿En qué parte gobernaban? En provincias. Los corregimientos correspondía la administración de una provincia y estaba hablando de un corregidor. ¿Cuál era la función del corregimiento? Cobraban el tributo, organizaban la ermita con apoyo de los caciques, realizaban el reparto mercantil y la venta forzosa de artículos a los indios militares. ¿Ustedes recuerdan el año pasado que estamos viendo hoy Sin Nido? ¿Se acuerdan cómo maltrataban los colonos, a los del Perú, a los indios del Perú? Aquí vemos, para que se den cuenta, la venta forzosa de artículos a los indios mitayos, ¿no? En la obra que vimos, ellos les obligaban a todas sus llamas de alpaca que la vendieran, ¿no? Entonces, eran abusos que se cometían, extremadamente abusos que se cometían en la colonia, ¿no? Los mitayos eran indios que trabajaban en las minas y a ellos les hacían una venta forzosa de artículos que ni siquiera les servía, ¿no? O sea, un abuso extremo. Los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias después de la revolución de Tupac Amaru. En el siglo XVIII, Tupac Amaru II se rebela por el abuso, porque había como obligarle a comprar cosas que ni necesitaban, ¿no? O sea, hacían lo que querían con los indios. Entonces, a partir de eso, los corregimientos se cambian, ya no son corregimientos, sino cambian por intendencias. ¿Qué eran los cabildos? En los cabildos eran los encargados de la administración de centros urbanos o de las ciudades. Los cabildos es lo que actualmente tenemos como municipalidades, ¿no? Son para zonas más pequeñas, para distritos. Acuérdense bien, los corregimientos para administrar las provincias y los cabildos para administrar los centros urbanos, o sea, las ciudades, como ahora que son distritos, ¿no? Las autoridades del cabildo eran 2 alcaldes y un grupo de regidores. Hasta ahora tenemos funcionando alcaldes y tenemos en las municipalidades también funcionan los regidores. Es algo que ha quedado de esa época. ¿Qué significa que nuestro país se encuentre en estado de emergencia? Es algo también que quiero que ustedes reconozcan y vivan un poco lo que está viviendo el Perú con respecto a la pandemia. Estado de emergencia quiere decir que desde el 15 de marzo hasta el 24 de mayo, ¿hasta cuándo está programada la emergencia? Hasta el 24 de mayo, ¿no? Hasta el 24 de mayo estamos todavía con el aislamiento todavía. Quedan restringidos tus derechos de reunirte con otros ciudadanos, transitar libremente dentro y fuera del territorio en horarios que pueden variar. Ahorita, ¿cómo ha variado el horario? Hasta las 8 de la noche. Todo esto, yo les hago, ustedes dirán, pero la profesora, qué loca, ¿no? Está haciéndonos geografía y sale con... Todo es se concatena todo. Por ejemplo, ustedes van a estudiar la Constitución. En el capítulo 4, ¿qué dice? Le dan facultades al presidente. ¿Para qué? Para sacar decretos legislativos. Y con estos decretos legislativos es que
ahorita también están gobernando. Y yo quiero que ustedes tomen conciencia bastante acerca de la pandemia que estamos viviendo. No, ustedes ya son jóvenes que deben estar, como se dice, interiorizando los problemas de nuestro país. Hemos visto que a través de la historia ha habido problemas mayores. Ahora, tomar conciencia de lo que estamos viviendo, lo que es un estado de emergencia. Todas las cosas, ustedes son adolescentes, pero también hay que tomar interés a lo que está pasando en nuestro país. Gracias.